preguntas? ¿Todos hicieron el ejercicio? Ya vamos para allá. Aquí vamos a la sangría. Entonces, por favor, la sangría es de 1,27. Sangría de primera línea. Porque hay otra sangría que es de párrafo. Es todo un párrafo cuando hacemos citas de más de 40 palabras. ¿Cierto? Esta es sangría de primera línea. Cuando yo la estructuro antes de comenzar a escribir, ya todas las sangrías de primera línea me van a aparecer. Cuando hacemos una entrega de una tesis como tal, el resumen y el abstract no llevan sangría de primera línea. Todo lo demás sí. Pero el resumen y abstract no. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, la sangría de primera línea es de 1,27. Entonces, ¿a dónde me voy? Otra vez a párrafo. Miren aquí. Y aquí especifico la sangría. Aquí donde dice especial, esta es sangría de primera línea. Aquí le pone primera línea. ¿Cuánto? 1,27. Y le da aceptar. Así que ya me comenzará a escribir todas las sangrías de primera línea. 1,7. 1,27. Si yo doy doble párrafo, miren, ya doy otro párrafo, ya queda marcado todo. La sangría de primera línea únicamente no se aplica en resumen y acomodo. No se aplica lo demás. Todo tiene que tener sangría. ¿Todos conectados? Seguimos con la siguiente norma. Números. Por lo general ustedes tienen que utilizar muchos números en las redacciones, ¿cierto? Para los números, nosotros la regla general dice que del número 0 al 9 tenemos que expresarlo con palabras. Y del 10 en adelante ya lo expresamos con números. Entonces, si yo quiero expresar en un texto el 5 balones, ¿ya? 11 cubos. Prácticamente eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Pero esta es la regla general. Hoy no alcanzamos a entrar, por favor, en el manual de normas APA para el taller que tienen que presentar dentro de 8 días. Hoy les explico normas APA para la pregunta articuladora y dentro de 8 días hoy se activa el taller en grupos de 4 de esto que les voy a explicar, de las normas APA. En el taller están todos estos ejemplos para que usted se guíe y lo haga correctamente. Además tiene el manual. En la página 21 del manual le muestra las excepciones a esta norma. Por ejemplo, ¿qué excepción? Las edades, las horas. ¿Qué más dice ahí? Edades, horas, fechas, años. Y hay un listado grande. Entonces, cuando nosotros comenzamos a escribir un trabajo de grado, pues si son balones, cubos, elementos como tal, pues la norma aplica. Pero si es para años, si es para fechas, si es para datos estadísticos, pues esta norma no aplica. Ahí están todas las excepciones para que ustedes, por favor, la lean y en la guía de trabajo la puedan realizar. ¿Cierto? Entonces, fácil esa parte de números y uso de palabras. Otro elemento importante, las tablas. Para norma APA, miren que no es cualquier tabla. ¿Qué diferencia ven esta tabla en las tablas que ustedes conocen? ¿Qué le ven de diferencia? Sí, también. Esto lo tienen en la guía, en la tarea tienen todos estos ejemplos, ¿vale? En la guía de trabajo
trabajo vence el próximo martes a las 11 de la noche. Este grupo de los 4 que están trabajando en el trabajo que van a presentar en esta asignatura, pero obviamente esto les sirve para el trabajo que deben presentar el próximo martes y para el trabajo que van a realizar con la pregunta. Entonces tenemos este estilo de tabla. Miren que esta tabla no tiene columnas visibles, no tiene líneas visibles, tiene vacíos dentro de la configuración de la tabla. Entonces, por favor, van a ir a Word y vamos a hacer una tabla como esta. ¿Qué elementos tenemos de la tabla? El número de la tabla, que tiene que estar en negrita. El título de la tabla, que tiene que estar en cursiva, sin negrita. ¿Cierto? Tenemos un encabezado, que aquí hay unas columnas, pero están invisibles. Aquí hay unas filas, pero están invisibles. ¿Cierto? Tenemos una estructura de tabla con unos títulos y tenemos una fuente. Esta fuente de tabla tiene dos elementos diferentes. Hay este tipo de tabla y este. Si miren que en fuente hay algo diferente. ¿Cuándo uso este tipo y cuándo uso la anterior? ¿Cuándo uso este? Fuente, yo tengo que escribir tal cual como está aquí, los autores. Cuando yo como investigador estoy entregando datos de mi investigación, los resultados de mi investigación. No es algo personal, y el otro se lo toma de otros autores, ¿no? Aquí, fuente, los autores, cuando esta información que usted está entregando es resultados de su trabajo. ¿Listo? Pero esta también puede ser de otros autores, donde usted va a explicar, o también puede ser suya, donde usted va a explicar qué significa esto. Ya cuando usted tiene que dar información muy precisa para que los lectores entiendan qué fue lo que hizo usted aquí en esta gráfica. Esto no puede superar, mire, 3 líneas. ¿Listo? Hay esa diferencia en citación al pie de la tabla. Siempre tiene que estar al lado izquierdo, nunca en el centro, siempre al lado izquierdo de la tabla o de la figura. Entonces vamos a mirar cómo se hace una tabla. Por favor, vaya a Word y usted ponga tabla, el nombre y todo, y yo me voy a ir a insertar para que usted conozca cómo se hace el borrado de esa información. Me voy a tabla y en tabla voy a hacer 4 columnas y unas 5 filas. Esta es la tabla que nos sale en Word, ¿cierto? Cuando yo aplico insertar tabla. Ahí se notan las filas, se notan las columnas. Muchas veces las que están aquí me sirven, ¿cierto? Porque miren que yo puedo articular alguna de estas y después acomodar. O me puedo ir e ir acomodando cada uno de estos segmentos con este y con este. Entonces, yo sé que necesito de la tabla, miren, de esta tabla, las 2 primeras líneas, pero este centro lo necesito libre. Y me aparece la última línea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Casi que borrar toda esta página, ¿cierto? Entonces le digo, sin borro, ¿cierto? Y después acomodo toda esta línea, le pongo borde inferior, a esta le pongo borde izquierdo, después borde izquierdo, a esta también le voy a poner borde izquierdo, y borro todo eso. Borde inferior,
bola de tabla. Me toca irla acomodando así, ¿cierto? Con esta pestañita de bordes. Hasta que logre tenerla. Porque los diseños no me entregan una tabla así. O puedo hacer uno de los diseños, pero irle cortando elementos. Ese es el diseño de tablas para todas las tablas. Aquí se encuentran las columnas, sino que están invisibles, aquí están las filas, sino que están invisibles. Entonces no se me va a mover el texto, no se me va a acomodar, ahí está. Yo sigo escribiendo normalmente, doy saltos de párrafos normal y puedo articularlo ya. Entonces aquí puedo poner edad, fecha, lugar. Ahí quiero organizar. Lo mismo para las filas. Quiero dar datos aquí, quiero dar datos acá. Entonces quedó configurada la tabla que exigen en normas APA. Fecha, título y la fuente. ¿No tengo mayúscula? ¿Cómo vas a tomar mayúscula? Ah, no, aquí lo puse para que lo pudieran mirar ustedes. Siempre es la primera mayúscula, la otra minúscula. Yo la escribí ahí para que todos lo miraran. Voy a enviar a tu ¿claros ahí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ese es el diseño de tablas. Ahora vamos a iniciar con las citaciones en los textos, porque es importante. ¿Para qué es importante la citación en el texto? De todo lo que usted parafrasee. Lo que usted parafrasee no es suyo. No vaya a creer que porque lo está diciendo, redactando como con sus propias palabras, tratando de no perder el hilo conductor del autor y del suyo. No, eso no es nuestro. Yo lo tomé, la idea, la estoy tomando de un autor, así que debo citar al autor. Porque más nadie me va a creer a mí que yo estoy hablando de motricidad, estoy hablando de fuerza, de resistencia, de dónde. Yo tengo que tener un autor debajo para parafrasear, ¿cierto? Sea que haga parafraseo, cita directa, yo tengo que citar al autor. Para evitar ¿qué? ¿Qué evitamos con esto? Fraude o también el plagio de información, ¿cierto? Recuerden que todos los trabajos se van a pasar por Turnitin, pregunta articuladora también se va a pasar por Turnitin y tienen que tener pues un porcentaje mínimo, son 2 hojitas, pues no puede tener usted un porcentaje alto porque obviamente pues, en 2 hojas con un porcentaje alto se va a notar que usted pegó y ahí le va a aparecer de donde usted cortó esa información y la pegó. Debe citar a los autores y debe hacer parafraseo lo que es la pregunta articuladora. Entonces, para eso hacemos la cita de autores. Entonces, como les decía, hay autores que se citan con énfasis en texto. Miren. Con énfasis en texto. Y con énfasis en autor. ¿Cuál es la diferencia? Miremos bien. ¿Cuál es la diferencia entre un autor citado con énfasis en texto y un autor citado con énfasis en autor? Así. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Entre esta y esta. ¿Cuál es la diferencia? Eso, hay unas van como dentro de, al final de un punto, antes de un punto, miren, ¿cierto? Van como al final de una idea y otras que van al inicio de una idea, de un párrafo. ¿Qué otras? Los paréntesis. Las que van al final se llaman con énfasis en texto. Miren, el texto va primero y al final yo pongo al autor. Entonces, incluye paréntesis. Y si es más de 3 autores, mire cómo tiene que ir cuando va en paréntesis. Pero, si va al inicio de un párrafo, o sea que primero va el autor diciendo Nussbaum y Sivan sostienen esto. Entonces, con énfasis en autor. Mire que no va con paréntesis, solamente el año.
Esta es la gran diferencia entre un énfasis en texto. Profe, ¿yo cómo sé que cuando voy a poner un énfasis en texto y un énfasis en el autor? Eso depende de lo que usted está leyendo. ¿Cierto? Si el autor que yo estoy leyendo, él hizo una revisión, ese autor, hablemos de Bessler y sus otros autores, soportaron esta información que el humor juega desde su investigación, desde su proyecto de investigación o desde sus investigaciones. Yo pongo con énfasis en el texto, porque ellos lo están diciendo. Ellos están diciendo esta información y manifestando que ellos hicieron revisión de otros autores y esta es una énfasis en el texto. Y un énfasis en autor inicia un párrafo y esta información que los autores están mencionando es información que estos autores recabaron de otros autores, que eso se convierte en una cita de cita, sino que es como si ellos lo estuvieran parafraseando de otros autores. ¿Ya? Sin que eso se convierta en cita de cita. ¿Por qué? Porque ellos han hecho una investigación para soportar su investigación en otros autores. ¿Ya? Entonces ahí yo sé cuándo hacer una cita con énfasis en texto, pero eso depende de lo que yo estoy leyendo, de cómo viene la hilación de ideas del autor, del libro o del texto que yo estoy leyendo. ¿Vale? Entonces eso tiene. Miren que cuando para los et al dijimos, ¿cuándo vamos a aplicar esa et al? Cuando son más de 3. Cuando somos a partir de 3 autores. Si hay 3, ahí aplica en adelante. A partir de 3 va et al. Pero et al también tiene una diferencia. Cuando es con énfasis en texto, miren que va, no va coma aquí, y va punto y coma. Aquí lo voy a ampliar porque pronto no lo ven. Punto seguido de coma. ¿Cierto? Y va el al. Y el al. Voy a hacer ahí grande para que lo vean. Pero este es con énfasis en texto. Pero punto y coma y el ¿Cierto? Y porque va todo entre paréntesis. Pero si yo a este autor lo fuera a hacer con énfasis en autor, esta cita, entonces yo voy a escribirla acá. Desde et al. Esto es un punto. ¿Cuál es la diferencia? No, ya no lleva la coma. Cuando es el énfasis en autor, solamente va sin puntos. Profe, pero acá está diferente de cómo está ahí subrayado. Porque el punto y coma va antes del al y allá abajo está después del al. Aquí, en esta. En esta. ¿En esta? Sí. Ah, está en esa. Al punto. Que primero había puesto el punto com. Al punto com. ¿Listo? 2006. Era para ampliarles este pedacito de punto com. Esa con énfasis en texto y esta con énfasis en autor. La diferencia está en este puntito. Y en este punto y com. ¿Ya? Esto tenemos que tener pendiente en cuenta. No, es que yo escribí todo y me faltó la coma. La norma está mal. Aquí hay dos opciones. ¿Está bien? ¿O está mal? ¿Cumple con todos los elementos? Punto y la coma al lado. No, mire, por eso le saqué acá. Punto y la coma al lado. No es punto y coma. Este no. Punto y la coma enseguida. Miren aquí. ¿Ya? Para énfasis en texto. Bien. La en medio de énfasis en texto. ¿Cuál está? Esta.
énfasis en texto. Recuerden que la de texto va siempre entre paréntesis. Es que solamente le puse para que especificaran que es un punto y coma en caso que no lo vean aquí. ¿Este? Ah, porque no es et al. Porque no tiene et al. Solamente es con los et al. Pero si son dos autores normales, que yo tengo que citarlos los dos, pues no tengo que utilizar et al. Et al se utiliza a partir de tres autores. ¿Sí? A ver, cuando yo tengo un autor, solamente tal significa que hay tres autores o más. ¿A dónde los voy a verificar yo cuántos son en la referencia? Porque ahí sí tengo que ingresar todos los autores. ¿Vale? La de dos son énfasis en texto. La de son énfasis en texto. Esta sí. Con énfasis en texto de dos autores. Y si fuese con énfasis en autores, estos dos, ¿cómo iría? Van primero. ¿Cómo iría? ¿Quién me la dicta? La voy a poner a donde aquí. Engros, Ajá. Miller, Trencos de paréntesis, y Miller, de paréntesis, de bilones. entre paréntesis 2000. Esta sería con énfasis en texto y esta con énfasis en autor, en caso de que fuera énfasis en autor para dos autores. Lo mismo para un autor. Ese juego de puntos, de comas, de paréntesis, esa es la norma. Si hay un error, hay dos opciones, o está bien o está mal. Si cumple todos los elementos, está bien. Si le falta uno, así sea ese puntico, no. Entonces hay que tener mucha precisión y ojo para comparar. ¿Listo? En la guía de trabajo yo les pongo los ejemplos. Por favor, no se equivocan cuando tengan que hacer sus propios ejemplos. Hay un detalle, hay que revisar el detalle. ¿Claros aquí? Entonces, ahí están citas de texto y citas con énfasis en texto y con énfasis en autor. Salimos 8. Ahora no, a las 8 para terminar aquí porque es que me toca terminar eso. Bueno, esas son las citaciones en texto. Y ahora las citas. ¿Listo? Esas son las citas de autor, lo que vimos. Ahora las citas. Hay citas cortas de menos de 40 palabras y citas de más de 40 palabras en el texto. Ese es otro tipo de cita, la citación en el texto. Aparte de las que le mencioné, tenemos citas de más de 40 palabras y de menos de 40 palabras. En los trabajos de grado solo les piden parafraseo y una que otra, máximo 2 citas de menos de 40 palabras. No les permiten cita de más de 40 palabras, que mandan a parafrasear. Salvo que sean etapas. ¿Cierto? Entonces, que Piaget nos habla sobre las etapas sensoriomotoras y la etapa 1 es la sensoriomotriz, la etapa no sé qué, la etapa... yo eso cómo lo voy a parafrasear. Sí o sí me toca hacer una cita corta de menos de 40 palabras. ¿No es cierto? Porque yo cómo voy a parafrasear que la primera etapa era la sensoriomotriz. ¿Qué nombre le cambio? No va a cambiar. La etapa es la etapa. ¿Cierto? El desarrollo evolutivo de los niños. Que a tal edad caminan, que a tal edad gatean, que a tal edad caminan, que a tal edad pueden saltar. Eso es lo que le dice el autor. Uno no puede cambiar las edades para tratar eso. En ocasiones tengo que utilizar citas cortas. La cita corta tiene estas características. ¿Qué le ven de características a esa cita corta? Ahí está marcado. Que le arrancan entre comillas. Que tiene que ir entre comillas, llevar el autor, el año y la página de donde la tomó. Si usted omite esta página, pues ¿cómo verifica el que le está revisando, el jurado que le está revisando?
tiene que decir de qué página la tomó. ¿Por qué? Porque el que revisa se va al libro o al artículo, se dirige a esta página y mira si de verdad esto lo dice este autor. Esto que está entre comillas. ¿Listo? En el taller de normas APA, ahí está también especificado y le solicita que hagan ejemplos de citas directas de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras. La cita de más de 40 palabras, que casi no se la usa, pero igual se las tengo que dar a conocer, es una cita diferente a la que nosotros tenemos. Esta tiene que tener sangría de todo lo que citamos de 1,27. El mismo tamaño de letra, 12. No cambia letra, no cambia tamaño. New Roman, 12. Y todo el bloque debe estar en 1,27. Doble espacio, no cambiamos nada. Sigue doble. Entonces, hay unas citas que tienen que venir. Estas citas de más de 40 palabras deben estar en un texto, en un párrafo diferente al texto que usted está citando. Esta cita de Serani, ¿de qué es? ¿Énfasis en texto o en autor? No, no, todo porque es la primera vez. ¿Qué es? ¿Texto o autor? Recuerde que texto todo está entre paréntesis. Ahí se puede poner paréntesis. Y el autor solamente lleva paréntesis en algo. Están aquí, autor. Es una cita de autor. Entonces dice que tiene que tener todo el bloque, no lleva de primera línea, sino todo el bloque está en 1,27. Que son citas que casi que ustedes son felices. ¿Listo? Y aquí están los Z. Con énfasis en autor, un punto, con énfasis en texto, un punto seguido de una coma. Lo que estábamos trabajando ahora. Entonces, mire, aquí tenemos un ejemplo de cita con énfasis en. ¿Y qué es esta? En autor. Mire que las citas con énfasis en autor deben ir después de un punto seguido o al inicio de un párrafo. Pero la cita con énfasis en texto va después del texto, ¿no? Del texto. O sea, antes del punto seguido. Esos son elementos que yo tengo que tener en cuenta en los documentos. Y miren esto. ¿Con énfasis en qué? Perdón, una pregunta. Cuando dice que es la cita con énfasis en autor, ¿dice que es después de un punto seguido? Es que hay dos tipos. Con énfasis en autor yo lo puedo hacer después de un punto seguido, porque lo necesito dentro de este párrafo, después de un punto seguido, o lo puedo hacer iniciando un nuevo párrafo, el primero, con énfasis en autor. Ya nos quedan. Voy a pedir asistencia, ya le explico mostrándole nuevamente. Andrés Cardelo. Gracias. Kevin Andrés Cárdenas. ¿Dónde está? Gracias. Juan Pablo Cardona. Jason Cardona. John Sebastián Cifuentes. Manuela Claro. Jonathan Criollo. Luis Fernando Forero. Kevin Andrés García. Manuel José Gómez. Ya, Luis Eduardo González. Jessica Fernanda Hernández. Juan Pablo Hernández. Valeria Incapié. Juan David Osborne. Angie Vanessa Jaramillo. Sergio Lazo. María Paula Lerma. María Paula Arturo Lugo. Gabriela Mondragón.
Entonces, Daniel Ramírez, Daniel Rengifo, Daniel, Natalia Rincón, Santiago Salazar, Ailian Andrés Santa Cruz, Santiago Sierra, Daniel Vaca y Sebastián Moreno. Recuerden 15 minuticos, ya le indico que lo vi todo. Esto en general comienza, ya lo vamos a hacer. Pueden salir a su descanso, por favor. En la puerta hay un borrador para separarla, para mantener un poquito abierta la puerta, por favor, que ya salir. ¿Cómo así que Jessica no vino? Que no vino. ¿Usted no Listo, vino? venga. Yo escuché. ¿La compañera también? Tiene el enredo con el énfasis en Cuando se desocupen con ella me escribe. Es que cuando es con énfasis en autor, ¿se acuerda que yo puedo ponerla iniciando un párrafo? Sí. Sino que es que por lo menos en el taller está leyendo muy bien por el escenario. Que lo mostró usted ahorita. Antes de eso. Aquí. Ah, ya. ¿Qué pasa? Que él no viene después de un punto seguido. Ah, no siempre. No siempre. Cuando son con énfasis en más de 40 palabras, yo puedo hacer este enunciado, ¿cierto? Por ejemplo, el enunciado dice: durante mucho tiempo se ha manifestado la controversia, numerosos médicos, fisiólogos y profesionales de la educación han prohibido este tipo de entrenamiento en la infancia, mientras lo han apoyado y prescrito. Al respecto, Serani dice, habla sobre esto, cuando es con énfasis en texto, más de 40 palabras, perdón. En autor Cuando con más de es 40. En autor con más de 40 palabras. Yo lo puedo poner también después de un enunciado, para aclarar que esta cita de más de 40 palabras tenga un enunciado y yo no la bote como que solo. ¿Ya? Esta es la diferencia en las citas de más de 40 palabras. En este caso ustedes no se les solicita, no les piden. Sí, eso ¿Ya? Ya, Y ya, los tipos de citas para autor, que es lo que les estoy mostrando aquí, usted puede ponerla después de un punto seguido o iniciando el párrafo. Las Esta sería citas ya la con de énfasis menos, en- ¿no? Ah, no, esta ya es esta por ejemplo es de menos de 40 palabras o puede ser parafraseo.